Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer este tipo de vestido solicitado por uno de ustedes. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. El modelo que me pidieron específicamente es el central, el verde, ¿sí? Y la imagen es bastante pobre, me cuesta mucho poder ver los detalles. Siempre me pasa eso, me envían fotos muy pequeñas o con poca claridad y me cuesta mucho ver los detalles. Es importante para interpretar una prenda saber hasta cómo está cosida. Encontré muy parecidos, pero no es exactamente este. Así que traje dos opciones que podrían ser también tomadas en cuenta para referencia para el trazado, ¿sí? En realidad, los dos vestidos que acompañan se conjugan en, digamos, partes para llegar a ser el modelo central. En el primer ejemplo puedo ver el cuello, ¿sí? Que este otro vestido no lo tiene. Pero la forma de cruce que tiene este no se parece tanto como este otro. Este otro se parece un poco más, es más cruzado, ¿sí? Podríamos decir que el vestido verde y el vestido rosa son un poco más elegantes y el vestido naranja sería un poco más revelador o sexy. En realidad el concepto del trazo es el mismo, solo se varían algunos detalles. Por ejemplo, en este caso, como dije antes, no tiene el cuello, es simplemente el escote cruzado y es el más sencillo de los tres, porque no tiene el drapeado, simplemente le pusieron la pinza de busto en el lateral y no tiene ningún tipo de drapeado. Este vestido tiene por lo menos la delantera forrada, ¿sí? No tiene vista, sino que está cortada doble. En este tipo de vestido se cortan dos delanteras que cruzan. Para este vestido se cortaron 4, 2 para la parte exterior, 2 para la forrería. Sin embargo, el vestido que es la referencia no me da esa idea. Podemos ver que la confección del vestido verde no es tan fina y no tiene tan limpia la caída y el peso como lo vemos en el vestido rosa, que tiene una terminación un poco más elegante. Podría decir que la confección del vestido verde y del vestido naranja es más industrial. Con respecto a este vestido, es como una conjunción de el mismo drapeado que tiene en el cruce, podríamos decir. El cuello, mangas difiere, porque pareciera que se trata de una manga amplia con un puño con un elástico. Y algo totalmente distinto es la falda, porque en estos dos casos las faldas son amplias, la parte interna, ¿sí? La que cruza. Sin embargo, en este caso, tanto la que se superpone como la que va por debajo tiene la inclinación y entonces cuando la persona da el paso deja expuesta la mayoría de la pierna. Sí vemos en este caso que repite el drapeado que tiene la falda y el pliegue que tiene la blusa, ¿sí? En este otro modelo lo que hemos visto también es que la parte superior de la blusa es mucho más suelta. Es como que no se tomaron en cuenta los entalles ni la pinza de busto. Sin embargo, en los otros dos modelos vemos que la parte de la cintura es un poco más ajustada en el cruce, así también como el lazo. Justamente, tanto el vestido rosa como el vestido verde tienen el lazo anudado. Sin embargo, este otro modelo no hay lazo. En este caso hay unos botones. Son 3 botones y claramente la pieza que cruza debe tener 3 ojalillos. Y por la parte interior, el cruce hacia la derecha debe tener un botoncito interno. Básicamente estamos hablando del mismo vestido, pero que tiene una variante de diseño. Por supuesto, hay muchas otras posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una falda evasé. También lo he visto. Podría ser una falda evasé con olán. Podrían tener 2 o 3 olanes superpuestos. Específicamente, vamos a hacer este, que fue el que me solicitaron y que además me interesa porque es un básico. Este tipo de vestido
Se ha repetido en la línea de tiempo de la moda, es práctico, es elegante y siempre vuelve a ser tendencia. Así que bien, entonces pasemos al desarrollo de este diseño. Vamos a comenzar entonces con la delantera. En este caso voy a utilizar el patrón básico de vestido a medida desplegado porque se trata de una prenda irregular y voy a copiarlo. Como vemos aquí, lo que vemos en color verde es la copia del básico, ¿sí? Yo trabajo con una copia del patrón y al largo total le voy a restar aproximadamente unos 15 centímetros. Por supuesto, el largo de la falda es a gusto, lo pueden hacer un poco más largo, un poco más corto, y entonces lo que voy a hacer es trazar una línea auxiliar, ¿sí?, que separe la falda, como vemos aquí, para dibujar la delantera derecha, que es la parte que solapa. ¿Cómo voy a hacer un drapeado? No necesito coser pinzas de entalle. Lo que tengo que hacer es incluirlas en el diseño. Entonces, voy a trazar dos líneas auxiliares quebradas, una hacia la pinza izquierda, como vemos en este momento, y la segunda línea quebrada va a ir hacia la pinza derecha, ¿sí? Justo pasa por el vértice y termina en la esquina superior en el lateral izquierdo. Voy a trazar dos líneas auxiliares para definir la pinza, porque como les dije antes, la pinza tiene que estar incluida, así que la voy a tomar en cuenta, como vemos aquí. La voy a tomar en cuenta tanto en la pieza superior que se acaba de crear, así como también la pieza que va intermedia en el corte, ¿sí? Esta. Y tomo en cuenta entonces el entalle y va a quedar incluido en la transformación. Una vez que trace las líneas auxiliares, el patrón se va a ver de esta manera, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo que cortar por estas líneas, separando entonces la delantera derecha en 3 piezas. Y voy a separar justamente abriendo las líneas auxiliares. En este primer paso voy a abrirla 12 centímetros. Eso por supuesto puede variar dependiendo de la cantidad de pliegue que quiera hacer. Y cada una de las secciones que componen la división de estas líneas las voy a ir abriendo desde el lateral izquierdo como si se tratara de un abanico, manteniendo conectado el lateral derecho. Aquí se me presenta la pinza de entalle. Entonces, al cerrarla, estoy pasando el ajuste a la abertura del pliegue. De la misma manera voy a hacer con la otra pieza superior de la cintura y voy a cerrar la pinza de entalle una vez más, de esta forma, y luego la otra parte, la otra pinza completa derecha, y entonces trasladé las pinzas a la abertura del pliegue y estoy manteniendo la cintura original. Tengo que tener en cuenta de que siempre quede conectado el lateral derecho. Y tengo entonces la delantera que solapa, que va drapeada, y la delantera que va en el interior, que no lleva transformación. En mi caso le he dado una separación de los pliegues de 9 centímetros aproximadamente. Dibujemos entonces la blusa, que es irregular, con un cruce. Tengo el lateral ya dibujado y voy a trazar el escote en una diagonal desde el lateral izquierdo hacia el hombro, pasando por la sisa, luego tocando el lateral, la pinza de busto, la pinza de entalle, cintura, y una vez más termina en el lateral izquierdo. Como vemos aquí hago un pequeño retoque a la sisa para que quede correctamente trazada. Bien. Y lo que voy a hacer es desbocar el escote 1 centímetro sobre el hombro, como se ve de esta forma. Suavizo la línea del escote. Desde el vértice de la pinza de busto hacia el escote voy a trazar una línea auxiliar que luego al cortar se convertirá en una pinza de ajuste en el escote
que medirá 1 centímetro. Vamos a diseñar entonces el cuello, que es muy simple y es de la familia de los cuellos polo. Voy a trazar sobre el patrón del escote con un corte de papel aparte, como si estuviera cosiendo el cuello propiamente. O sea, lo voy a dibujar como si realmente estuviera terminado. Voy a utilizar un rectángulo, ven, aquí les muestro cómo lo acabo de ubicar y vean que hay una pequeña diferencia que voy a tener que ajustar, ahora lo vamos a ver en el patrón base. Y además le he dado a la parte que va al hombro una medida menor que la parte que sería la punta del cuello, ¿sí? Para que podamos identificar la forma y el tamaño de esta pieza, voy a utilizar un rectángulo base para que identifiquemos justamente las medidas. En la parte inferior del cuello le voy a dar 6 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto y en la parte del hombro 4 centímetros. Para repetir la forma del escote inclinado, le voy a subir en la parte inferior 0,5 y desde el lateral en la parte superior 0,5. Si yo enfrento esta pieza en el escote como si estuviera cosiéndolo, observen que coincide perfectamente. Recordemos que aquí en el escote he desbocado 1 centímetro. Una vez más, desde el vértice de la pinza de busto hasta el final del escote, voy a trazar una línea auxiliar. Y aquí vemos, una vez que yo recorto la pieza, lo que voy a hacer es cortar por la línea auxiliar que acabo de trazar y cerrar la pinza del escote trasladando esa capacidad al cruce. Del mismo modo voy a cerrar la pinza de entalle y de esta forma voy a generar el espacio para los futuros pliegues. La pinza de busto la voy a conservar porque va cosida en la prenda. Voy a hacer una corrección en la delantera izquierda, haciendo que el bajo sea perpendicular a la parte superior donde está la cintura. En esta pieza tengo que tomar en cuenta el entalle, no voy a coser pinzas, por lo tanto, desde el lateral voy a descontar la medida de la pinza. De esta manera voy a restarle justamente la medida de la pinza y represento aquí con la flechita, pero en el lado de la derecha voy a restar la pinza pero en bloque, o sea, totalmente todo el flanco lo voy a mover la medida de la pinza como se ve de esta forma. De esta forma tengo terminada la parte delantera. Pasemos entonces al desarrollo de la parte posterior y la manga. En este caso la parte posterior es simétrica, así que voy a utilizar el patrón básico simple de falda larga y la manga base, por supuesto. Comencemos con la parte superior o la blusa del vestido. Voy a copiar el patrón básico o plantilla, comenzando por el lateral, la cintura, pinza de entalle, el centro del patrón, escote, hombro, sisa y terminamos desde el lateral hasta la cintura. Como hicimos con la delantera, voy a desbocar el escote 1 centímetro, bajando desde el hombro. De esta forma. Luego voy a trazar la falda copiando exactamente el básico, simplemente con el largo total, como vemos aquí, y luego, por supuesto, le voy a restar los 15 centímetros que resté en la delantera. Copio la parte de la cadera y el ajuste del lateral en la cintura, de esta forma, y en este caso sí voy a conservar la pinza cosida de entalle, ¿sí? La voy a conservar así como lo hice en la blusa, también lo voy a hacer en la falda. En este caso yo estoy dibujando los patrones por separado, pero perfectamente la parte posterior de este vestido podría ser completamente entero, sin división, en una única pieza. Hacemos entonces la manga. Utilizaremos la manga base y vamos a hacer una leve modificación. Como vemos en el modelo,
la manga es amplia en la parte inferior, sin llegar a ser, por supuesto, una manga trompeta. Así que voy a modificar el largo de la manga 2 centímetros y a partir del codo voy a ampliar en el bajo 4 centímetros, como vemos aquí. Voy a dibujar 2 piezas para hacer los lazos, ¿sí?, que se van a cortar en el doblez de la tela, justamente, y van a tener de ancho el contorno de cintura por 2 y de alto cada uno va a medir 8 centímetros que al doblar medirán 4, agregando, por supuesto, el margen de costura. Pasemos entonces al trazado del cuello trasero. Voy a hacer un rectángulo que mida de ancho 4 centímetros y de alto la medida del arco del escote diseñado de la blusa, como vemos aquí. Luego vamos a tomar esta pieza y la vamos a ensamblar con el cuello delantero. Voy a hacer 2 líneas auxiliares que dividan el patrón trasero del cuello en 3 piezas. Y luego voy a cortar por estas líneas abriendo en la parte exterior del cuello, pero manteniendo unido el filo que va a ir luego cosido al escote trasero. Voy a separar unos milímetros de esta manera, creando un mayor recorrido en la parte exterior del cuello. Esto es porque cuando el cuello vuelca y cae sobre el cuerpo, la medida que hay en el recorrido más abajo en el escote es mayor que justamente el arco trasero, ¿sí? Por eso es que le damos este vuelo. Desde luego, esto yo lo tengo que probar previamente en una tela de ensayo para verificar si esta medida es la correcta. En esta zona estará luego el doblez de la tela. Una vez que yo giro el patrón enfrentándolo hacia mí como si lo fuera a cortar, esto es el escote delantero y esto es el escote trasero y la parte curva es el filo exterior. Una vez que lo cortara en tela se vería de esta forma. Aquí está el doblez de la tela. Tenemos entonces los patrones terminados. Vemos la delantera compuesta, la parte derecha con la falda con los pliegues drapeados al igual que la blusa y a diferencia de la izquierda que no lleva drapeado la falda. La parte posterior que la vemos en 2 piezas pero perfectamente puede ser cortada en una única pieza y a su lado las 2 mangas. Tenemos también las 2 tiras que se cortan en el doblez de la tela. Aquí les muestro el cuello. Vamos a ver 2 piezas, se corta por 2 y claramente la curva interior es la que va cosida a los escotes. Preferentemente la prenda quedaría mejor terminada forrada, sobre todo el cuerpo, no tanto las mangas. Y aunque sea la delantera para que tuviera perfectamente pulido el cruce y los escotes. Si no, también se puede resolver con vistas. Como ven, es una prenda muy simple de realizar, no solamente el concepto del trazo, sino la confección. Y tiene una salvedad excelente para los novatos porque no se cose cierres, no hay ojales, no hay bolsillos. Es simplemente una prenda envolvente. Tienen que recordar que en el flanco de la cintura aproximadamente van a tener que dejar una abertura para que la tira que viene del lado izquierdo se introduzca por esa abertura y desde el interior, porque está por debajo, recordemos, salga al exterior, rodee el cuerpo por detrás y se una al otro lazo para atar en el lateral. Bien amigos, espero que les haya gustado esta lección. Recuerden que si tienen alguna duda o quieren proponer algún modelo, lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden, me encanta leer los comentarios y tener una interacción con ustedes. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar muchas publicaciones con lecciones de diseño muy interesantes. Los invito a que se unan a mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan este video y me regalen sus lindos likes.
Como siempre les digo, amigos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.